Bien, en realidad yo le di al director algo para poner, ¿cómo le va? Buenas tardes. Y puso cualquier cosa, puso música sacra. En realidad la música era Sálvame, que tenía que ver con la globalización y esas cosas. Bueno, en primer lugar, reencontrándonos, la alegría del reencuentro después de una semana afuera, en la cual, como siempre, el que se pone el capote del programa es mi amigo, mi compañero Luis, y bueno, gracias a él y a toda la gente que de una manera u otra siguió con el mismo espíritu, más allá de las diferencias ideológicas, que bueno, como usted sabe, este es un programa donde eso existe, menos neoliberales hay de todo en este programa, pero bueno, tenemos nuestras distancias. Pero bueno, a pesar de eso, creo que realmente, al menos lo que yo vi en Montevideo el primer sábado, un bloque espectacular que tuvo que ver con el narcotráfico, con jefes internacionales de Interpol. Bueno, las gracias para Luis y para toda la gente que siguió con el estilo, no Calo, Secreto del Poder. Tengo un saludo muy especial que hacer para Fernando Greco, de Rincón del Este. Realmente unas gauchadas y una manera de atender los uruguayos espectacular. Para Héctor Tumilás, el gerente general del Hotel Continental. Para Daniel Marrero, ministro, jefe de turismo, director de turismo de la Embajada de Uruguay. Realmente fuera de serie los uruguayos. Un pueblo a quien yo quiero mucho y con el cual me identifico en muchísimos aspectos. Para Elizabeth Musi de Córdoba, que llamó y nos felicitó por el programa, nos dijo que era fantástico y que era el mejor en el género. Pero son muchos géneros, Elizabeth, entonces usted tiene que aclarar, mejor en este género, en el otro. Pero no, en serio, gracias. Dice que en Córdoba hace mucho, yo lo sé por amigos míos cordobeses. Y le preguntaba a Elizabeth sobre la imagen de juez, que fue echado por De la Sota y que ahora le ganó prácticamente por robo la intendencia. Hablando de ganar por robo, está perdiendo Independiente, lo cual alegra a todos, menos a uno de los que están en este programa. Y vamos a comenzar porque tenemos muchísimos invitados. Entre otros, viene el ingeniero Abel Fatala. Usted le va a poder preguntar, o empiece a pensar qué le va a preguntar sobre el tema del verano. Las privatizadas, las tarifas, los cortes de luz, de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Traigo un secuestrador, porque no pude traer al secuestrado, eso lo va a tener en el segundo bloque. Y bueno, y mucho más. Por ejemplo, doctor Ariel Crespo, Digital Televisión, me dirijo a usted con el fin de brindarle información acerca de la persona que Alberto Fernández ha elegido como referente de su joven SK. Dicha persona, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, intenta utilizar la buena imagen del presidente Kirchner con fines netamente electorales. Si se toma el trabajo de leer el siguiente informe que he confeccionado, podrá observar que el accionar de este personaje dista mucho de ser lo que intenta aparentar, siendo en realidad totalmente lo opuesto. ¿Usted sabe qué sería un muy buen negocio en la República Argentina? Inventar la facultad del doble discurso. Hay tantas facultades, tantas universidades. ¿Sabe la guita que ganaríamos si hacemos la carrera del doble discurso? ¿Cómo anda? Muy bien. Tiene 2 minutos y medio con su invitada. Porque yo sé cómo es usted. Si le doy 5 me dice que es poco. No, lo único... Entonces le voy a dar 2 y medio. No, lo único que quiero agregar como profesor de la Universidad de Buenos Aires es que lo que la señorita dice me hace acordar dramáticamente la época de Otalagano en el 74. No sé, yo también había recibido. Donde yo fui una de las víctimas de ese fascista peronista, discúlpeme. Bueno, pero él decía que era peronista. Usted. Sí, yo lo digo, pero eso era... lo dice usted. Yo lo digo, él decía que era peronista. peronista. Hay siempre un problema, siempre nos ven como fascista. ¿Vio por qué es tan grande este programa? Pero porque hasta usted lo tengo en el programa. Pero yo soy gorila de izquierda, le voy a explicar por qué. Porque hace un mes atrás, en este mismo programa, dije que había como un tufillo de doble discurso. Eso recordará. Al principio. Y que le dije, señor presidente, por favor, achique el filtro, porque yo veo que hay menemistas y ex-balvinistas de mi ex partido, que cuando usted sabe que yo era alfonsinista, me decían zurdito.
Eso es... Alfonsín no era zurdo. No, yo era... Pero por favor, bueno. Yo soy un gorila zurdo, no estoy diciendo. Bueno. Pero lo terrible de esto es que yo era zurdo, estaba con los derechos humanos como sigo hoy. Pero esos que eran balvinistas, hoy son funcionarios de este gobierno. Bueno. Entonces digo... Es transversal. Transversalidad. No entiende. Transversalidad. Usted no entiende. No entiende un pito. Vamos a hablar de cosas más importantes. Vamos a hablar de cosas más importantes y ya le dejo una pregunta para el amigo Fatala, que está por aquí. Vamos a hablar de un tema importante que es el agua. Que venimos hablando desde hace tres programas. Empezamos desde el río, empezamos las diferencias entre Montevideo y Buenos Aires, en donde Montevideo no usa el agua del Río de la Plata, de aquí sí la tomamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta fatal después es el exceso de agua. Acá vamos a hablar de dónde tomamos el agua y qué pasa con la contaminación ambiental. Guillermo, buenas tardes. No estuvo el programa pasado. No estuve, no, lamentablemente no. Bueno, no, por eso me parecía. No estuve. Había alguna ausencia en esta mesa. Bueno, repasó la lección, ¿no? Porque exactamente. Habrá visto que llegamos a la orilla, llegamos a la franja contaminada. Sí. Protestamos porque el agua se tomaba de la franja costera inmediata entre el Canal de las Palmas y la Ribera. La pregunta fue por qué no las bocas de toma se ubicaban más allá de ese Canal de las Palmas, una pregunta que quedó pendiente. Tal vez Aguas Argentinas pueda contestarla. Y finalmente lo que también quedó claro es que la necesidad natural de expansión de la Ciudad de Buenos Aires, producto del río, el Riachuelo y la General Paz, la limitan en cualquier expresión de crecimiento hacia el interior, ha llevado naturalmente a que su territorio fuera desarrollándose sobre la ribera y en 100 años, 1900-2000, tomó del Río de la Plata un poco más de 2.500 hectáreas. Y quedó un poco flotando la pregunta en el programa pasado sobre qué podía esperarse para el próximo siglo, cuando tenemos expectativas ciertas, tales como los 5 millones de metros cúbicos que van a originar los 50 kilómetros de expansión de la línea de subterráneos, que pensados a 3 metros de altura significan aproximadamente unas 166 hectáreas, es decir, prácticamente un puerto madero, y que en aplicación natural, en disposición de ese residuo sólido urbano natural, no hay que pensar mucho, va a terminar en algún momento dado sobre esa ribera, y un poco la pregunta era si eso afectaba realmente la disponibilidad del agua para el área metropolitana o prácticamente era algo que directamente no implica ninguna condición particular en cuanto a limitaciones o cuestionamientos. El agua la estamos tomando de una suerte de palangana, fue el nombre que le dimos en el programa que usted no estuvo justamente. Sí. Esa palangana, que es la que contiene el agua susceptible de potabilización, pero que llamamos dulce, en realidad tiene como limitante por el vector de ingreso del río Uruguay sobre el río de la Plata una banda de agua salobre, que es la mezcla con la salada que los vientos predominantes sudeste incorporan en el río de la Plata y en consecuencia limitan la posibilidad de Montevideo de utilizar el río de la Plata como fuente. Nosotros, privilegiados en esta posición geográfica, disfrutamos de esa agua potable, pero también lo que quedó claro fue que en realidad su futuro es incierto, desde el momento en que la cimentación natural aporta no menos de 1 centímetro al año y la inducida, producto del dragado, por ejemplo, del canal Mitre, incide fuertemente también sobre esa sedimentación y en consecuencia con una profundidad media del orden del 1,50 m, 1,80 m, nos permitía pronosticar aproximadamente 200 años de futuro en cuanto a la aparición del lecho en superficie, tal como puede advertirse en vuelos sobre el Río de la Plata, sobre todo en días de bajante, donde enormes islas y embancamientos demuestran que esto a corto plazo en términos de planeta Tierra, tiende a Ahora, como los temas ¿no? se van entrecruzando, tenemos el tema del agua y el tema de los residuos. Y la contaminación. Y la contaminación ambiental y del agua. Este tema no menezca
unos segundos de reflexión. Una forma de medir cuánta gente entra en días hábiles y horas diurnas a la Ciudad de Buenos Aires es los residuos domiciliarios y el barrido que se recolectan en el ámbito de la ciudad. Se toma el área metropolitana como un todo y por vía de SEAM se divide la cantidad de residuos recolectados en toda el área metropolitana por la cantidad de habitantes, encuentra que el índice que eso arroja coincide con lo regular en el mundo, en el orden de los 900 gramos, 950 gramos de habitante. La Ciudad de Buenos Aires hoy muestra más de 2 kilos de habitante y los muestra en forma sostenida en la última década y eso solamente encuentra explicación lógica en esa cantidad de personas que en horas diurnas y en días hábiles vienen a desarrollar su actividad comercial o de cualquier especie en el ámbito y obviamente producen residuos a través de su ingesta o del desenvolvimiento natural. Problema que tiene entonces la Ciudad de Buenos Aires, pero que al concentrarse en ella le implica una exageración en cuanto al problema natural que tiene con respecto a esa disposición de residuos. Obviamente esto también repercute no solamente en la red cloacal, sino en la red pluvial, producto de la mayor cantidad de residuos y la obstrucción que se produce en esas vías para la evacuación natural del escurrimiento. Ahora, esto termina en el Río de la Plata, en algún momento dado, y de alguna forma, induciendo mayor contaminación que la que ya venía de antaño, impidiendo que lo tuviéramos a la ribera como sector para baños, diríamos, desde que éramos chicos, más o menos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efluentes que contaminan más el Río de Plata? ¿El riachuelo? Uno, en realidad, desde el aire puede observar que la franja contaminada está en el orden de los 500 metros aproximadamente. Depende de los días, depende de los vientos, depende de la época. Obviamente el riachuelo, no cabe duda que, por lo que vemos, es uno de los principales factores de contaminación de esa franja. Pero también tenemos que los residuos por vía de los sumideros en otros tributarios como el Medrano, el Vega, no quiero entrar en el tema del ingeniero aquí presente, pero también contribuyen de algún modo esa conducta de pueblo no cuidadoso de la limpieza que tenemos en el área metropolitana, contribuyen, repito, a que el Río de la Plata no sea en este momento, sobre todo, repito, esa franja costera, uno de los mejores ambientes para la disponibilidad de agua potable, ¿no? Se lo vamos a preguntar a Fatala. ¿Cómo no? Pero me parece que, digamos, ¿habrá problemas con la distribución de agua con las privatizadas? Viene Polino, viene Fatala. Muy breve, muy chiquito. ¿Cómo lo ves el tema de la distribución de agua si esto se complica? En realidad, aquí el problema para mí ha estado, en cuanto a la empresa privatizada, en una no adecuada renovación de redes. Por lo tanto, una acción más detenida y precisa por parte del Estado en el desenvolvimiento de ese contrato es probable que corrija el problema antes que lo acentúe. Por lo menos es mi expectativa a priori visto desde afuera, ¿no? Bueno. Uniendo a Ariel con la llegada del embajador de Bolivia, recordemos que cuando cae Banzer, en el año 2000, fue por el alzamiento de Cochabamba por la guerra del agua. Bien, acaba de llamar por teléfono pidiendo derecho a réplica la persona a quien hizo referencia a la presidenta del Centro de Estudiantes, o sea que se ve este programa, ¿vio? Sí, ve. Ana Subieta, que hizo referencia a este otro compañero de estudios, Rodríguez, pidiendo derecho a réplica, está en la línea, va a volver Ana Subieta y vamos a ver cuál es la réplica que quiere darle